Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles en este día. Hoy vamos a estar trabajando la clase La Biblia y vamos a hablar un poco acerca de la estructura. La clase anterior tuvimos la oportunidad de hablar qué tan confiable es la Biblia y llegamos a una conclusión. Es un libro confiable. ¿Por qué? Porque de él emana una autoridad estupenda, hermosa y logramos llegar que es inspirada, que es inerrante y que es inclusiva. Y además que Dios usó más de 40 autores para transmitirle a su pueblo esa palabra que quería darles. En el día de hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de la Biblia, pero vamos a conversar un poco de por qué este libro transforma vida y un poco acerca de la estructura de la Biblia. Es un libro que transforma vida porque nos ayuda en el crecimiento cristiano. Es un libro que transforma vida porque nos da consuelo y esperanza. Es un libro que transforma vida porque nos alerta y nos da a conocer lo que es el pecado. Y es un libro que transforma vida porque nos capacita para el servicio. Este hermoso libro está compuesto en dos divisiones, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento pues habla un poco del advenimiento de Cristo, de todo lo que iba a pasar en un futuro del Mesías. Y el Nuevo Testamento habla acerca de la venida, habla acerca de la vida, el ministerio de Cristo y también cómo fue creciendo la iglesia primitiva. Y la palabra testamento significa disposición, pacto, alianza. Vamos a hablar un poco acerca del Antiguo Testamento y cómo está compuesto. El Antiguo Testamento está compuesto por el Pentateuco, que significa 5, por los libros históricos, por los libros poéticos y por los libros proféticos. Vamos a hablar un poco acerca del Pentateuco. Así como lo dice esta palabra, penta significa 5. Y es el libro, quizás uno de los libros más importantes para la cultura hebrea. Aquí reposan leyes ceremoniales para ellos, morales, y está compuesto, como les dije, de 5 libros: de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Número y de Deuteronomio. Aquí vamos a encontrar la vida de Moisés, vamos a encontrar la historia de la creación, José, también vamos a encontrar la vida de José, vamos a encontrar la vida de Abraham, el padre de la fe. Estos 5 libros son estupendos y son los que le llamamos o se le llama la ley. Tenemos los libros históricos. Los libros históricos recogen toda esa conquista hacia la tierra prometida y hablamos de Josué, de Jueces, hablamos de Ruth, hablamos de Primera y Segunda de Samuel, donde encontramos la historia de David, hablamos de Primera y Segunda de Reyes, hablamos Primera y Segunda de Crónicas. En Reyes, en Primera y Segunda de Reyes encontramos todo lo que tiene que ver con Eliseo, muy chévere, encontramos una historia muy fascinante ahí, encontramos a Esdras, encontramos a Nehemías y a Esther. Luego encontramos los libros poéticos, donde realmente se resume el sentir del pueblo cristiano a través de poesías. Aquí encontramos plasmadas oraciones en forma de poesía y de adoración. Tenemos el libro de Job en estos libros poéticos, el libro de Salmos, donde vamos a encontrar lo que les decía, oraciones de manera poética. Tenemos aquí el libro de Proverbios, una sabiduría enorme vamos a encontrar en este libro. Tenemos el libro de Eclesiastés y tenemos el libro de Cantares, que es un libro donde habla de una analogía muy hermosa entre ese matrimonio de Dios con su iglesia. Ahora pasemos a los profetas. La palabra o los libros que le llamamos proféticos, tenemos los profetas mayores y los profetas menores. ¿Por qué le dicen mayores o menores? Mayores pues lo indican los conocidos en todo esto, hablan que son mayores por el contenido de estos libros y menores obviamente por estar resumidos en menos capítulos. En los mayores encontramos el libro de Isaías, de Jeremías, el libro de Lamentaciones de Ezequiel y Daniel. Estos libros recogen todo aquello lo que Dios quería hablar a su pueblo para que llegaran al arrepentimiento y a la santidad, donde Él usó grandes hombres para expresar todo eso que quería hablarles a su pueblo. Entonces encontramos en estos libros mayores o profetas mayores, por ejemplo, profecías que mencionan la venida del Mesías. Encontramos y
como Daniel es un profeta que habla de los tiempos futuros. Y extraordinario todos estos profetas mayores. Ahora vamos a hablar un poco de los profetas menores, esa cantidad de nombres, es un poco raro que a veces nos juega la memoria, pero vamos a ver cómo estamos recordando estos profetas menores, donde encontramos también que fueron nombres que Dios usó para hablarle a su pueblo. Tenemos a Oseas, tenemos a Joel, tenemos a Amos, tenemos a Abdías, tenemos a Jonás, tenemos a Miquea, tenemos a Nahum, tenemos a Habacuc, tenemos a Sofonía, a Ageo, Zacarías y Malaquías. No me falló la memoria. Son estupendos estos profetas mayores. Aquí vemos los que quieran conocer el carácter de Dios, lo puedes encontrar en estos profetas. Aquí vamos a conocer mucho acerca del carácter de Dios. Oseas es un profeta que nos habla de ese carácter impresionante, de ese gesed de Dios. Encontramos profetas que hablan puntualmente de aquellas cosas que van a suceder en futuro, y podemos ver a ese Dios misericordioso y bondadoso que, a pesar de la infidelidad de su pueblo, a pesar de la infidelidad de nosotros, logramos ver a un Dios amoroso. Tenemos también al Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por los evangelios, está compuesto por los históricos, está compuesto por las enseñanzas, donde vamos a encontrar a las epístolas paulinas y las epístolas generales, también llamadas cartas, y tenemos la profecía. Hablemos un poco de los evangelios. Los evangelios resumen la vida y el ministerio de Cristo. Los evangelios como el de Mateo, como el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Vamos a encontrar cómo cada uno de estos evangelios muestra a Jesús en diferentes enfoques, pero siempre recordando que es el Mesías, que es aquel que Dios mandó para cumplir su plan de salvación. Tenemos a los históricos, que son los hechos. Aquí vamos a ver cómo fue la difusión de la iglesia a través del tiempo después de la ascensión de Cristo. Hechos es un libro que se le atribuye a Lucas, pero es un libro fascinante donde vamos a encontrar muchas de las cosas de los ministerios, cómo se fueron potencializando esos ministerios de los apóstoles. Vamos a hablar un poco acerca de las enseñanzas que recogen un poco las instrucciones que Dios quería darle a su pueblo, y obviamente y a grupos en particulares de iglesia. Vamos a hablar acerca de las epístolas paulinas. Se le atribuyen a Pablo, que fueron escritas. Tenemos a Romanos, tenemos primera y segunda de Corintios, tenemos a Gálatas, tenemos a Efesios, tenemos a Filipenses, a Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, tenemos a Tito, a Filemón, y tenemos este último libro que para muchos se determina como autor anónimo, pero muchas, estudiosos se lo atribuyen a Pablo, que es Hebreos. Ahora hablemos un poco acerca de las epístolas generales. Estas epístolas generales están recargadas de cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, está Santiago. ¿Quién era Santiago? Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús. Quizás de pronto en el Nuevo Testamento te has encontrado con ese nombre repetidas veces, pero resulta que ese Jacobo que presenta en algunos casos en el Nuevo Testamento es el Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Pero hay algo curioso exactamente en Hechos 12, cuando en el segundo versículo habla de que Jacobo fue muerto a espada, y estamos hablando aquí del Jacobo, hermano de Juan. Pero más adelante en el versículo 17 te encuentras, de pronto para el que está leyendo por primera vez, y dice que Pedro comunica y expresa, hagan todo lo que dice Jacobo, pero tú quedas como, si ya murió acá en el capítulo 2, porque está hablando acá de Jacobo, pero precisamente este Jacobo que habla Pedro es Jacobo Santiago, el hermano de Jesús. Si hacemos un poquito hacia atrás en los evangelios, en Marcos 6:3, cuando preguntaban acerca de Jesús, alguien ahí expresaba y decía, no, este es el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Simón, de Judas. Entonces aquí están hablando de Santiago. Interesante, ¿cierto? Algo para aprender en el día de hoy. Tenemos aquí en estas epístolas también la primera y segunda de Pedro, tenemos primera, segunda y tercera de Juan. Aquí vamos a encontrar mucho contenido acerca del amor. O sea, se decía que era el discípulo del amor, Juan. Y este último que encontramos en estas epístolas es Judas. Precisamente no es Judas Iscariotes el que traicionó a Jesús, es Judas, el hermano de Juan,
de Jesús, el hermano de Jesús, el mismo que mencioné ahorita en Marcos 6:13. Y encontramos al final la profecía, que es el libro donde se revela, donde hay una revelación. Recuerden que este libro fue escrito por Juan. Dios se lo llevó a una isla llamada Pasmos para revelarle muchas cosas futuras que deberían acontecer. Entonces, resumiendo todo, este es un libro fascinante porque sabemos que transforma vidas y tiene algo particular. Fue un libro que fue escrito aproximadamente en el Antiguo Testamento, se dice que entre unos 1000 años, que aproximadamente unos 32 autores, y reposan exactamente 39 libros en este Antiguo Testamento. Y está el Nuevo Testamento, que se habla que fue escrito aproximadamente entre 100 años por unos 8 autores, y reposan 27 libros para un total de 66 libros que componen la Biblia, los cuales le mencioné en las divisiones de manera puntual. Y bueno, dicen que la Biblia fue escrita aproximadamente entre 1500 años. Ustedes preguntarán, pero 1000 y 100, da 1100. Sí, hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que fue, para muchos dicen que fue un tiempo donde Dios no habló. Pues precisamente yo creo que no fue donde Dios no habló. Dios siguió hablando a su pueblo. Lo que sucede es que durante este tiempo, pues Dios no levantó profetas para que hablaran a su pueblo, y eso transcurrió aproximadamente unos 400 años. Por eso se dice que la Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años. Bueno, espero que hayan aprendido un poco acerca de este extraordinario libro que transforma vidas. Si has visto este video, al finalizar ingresa al formulario y puedes saber cuánto aprendiste acerca de esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.